Por lo menos hola. Hola, buenas tardes. Bueno, damos inicio al taller número 13, denominado Bibliometría y Evaluación de la Ciencia. El objetivo de este taller en particular es el de ofrecerles información sobre los aspectos teóricos, los metodológicos y las herramientas que posibiliten la utilización de la bibliometría en la creación y servicio y mejoramiento de los servicios de información. En este caso, llámese bibliotecas, centros de información, servicios de apoyo a la información, a la investigación también. Este tipo de herramientas son muy importantes en este tipo de servicios. Como contenido, vamos a tener introducción a la bibliometría, el uso de la bibliometría actualmente, las leyes bibliométricas clásicas, la ley de Bradford, la ley de Locta, la ley de Price, indicadores bibliométricos, los tipos y características, aunque eso un poco lo hemos ido conversando en talleres anteriores, lo que son los indicadores de producción, de visibilidad, impacto, ya eso lo vimos en la unidad número 2. Los indicadores almétricos, también hemos hablado de las almétricas, ya ustedes conocen un poco, pero cómo se orienta al tema de la bibliometría. Las fuentes de uso, las fuentes de información de uso bibliométrico, las principales fuentes o índices de citación, las características, estructura, cobertura, plataformas de evaluación de revistas como el Journal Citation Report de WOS y el Simago Journal Rand de Scopus, que también lo conocemos. Y por último, vamos a hablar un poco de la generación de los informes bibliométricos, la obtención de estos informes, ¿verdad? Los software como Publish or Perish o el WOS Viewer también, que nos ayudan a visualizar nuestra información bibliométrica, toda la información que nosotros obtenemos de los reportes bibliométricos, cómo los podemos proyectar con este tipo de software. Aquí tenemos una cita de Derek de Sola, de 1965, en ese año estaba yo naciendo. La ciencia es igual a ciencia publicada, y ciencia publicada es igual a ciencia de revistas. Esta es una cita de este investigador, de 1965, 56 años. Ahora, ¿qué es la bibliometría? ¿Alguno de ustedes me podría más o menos decir de qué trata la bibliometría? Para hacer esto un poco más interactivo, ¿han escuchado antes este término? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo digo bibliometría? O sea, ya el término biblio me dice un poco que tiene que ver con bibliometría, con medición, pero ¿qué les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de bibliometría? Los escucho. Yo creo que es un poco el compendio de datos como citas, a lo mejor artículos publicados, etcétera, etcétera. Todas las medidas que hemos visto en este curso, la recopilación de estos datos para poder hacer un compendio y utilizarlo a lo mejor por la institución, ¿no? A lo mejor que la Católica sepa en dónde está, qué está publicando más, quiénes son los que están publicando, qué citas recibe, etcétera, etcétera. Eso nos puede ayudar a hacer ese tipo de informes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por ahí va. Otro concepto, otra visión. Es bueno que lo conozcan con sus propias palabras, porque el término es tan amplio que tiende uno a confundirse con otros conceptos dentro del punto de vista del apoyo a la investigación. Entonces, si no hay más aportes, gracias, Ricardo. La bibliometría es la aplicación
de matemáticas y métodos estadísticos a toda fuente escrita que esté basada en las facetas de la comunicación y que considere los elementos tales como autores, el título de la publicación, el tipo de documento, el idioma también, los resúmenes y las palabras claves o descriptores. Un poco lo que nos dijo en este caso Ricardo, ¿verdad? Nosotros podemos, a través de la bibliometría, con aplicación de leyes, unas leyes específicas que ya las vamos a ver, saber cuáles son los autores más productivos de una institución, de un país, inclusive un tema en particular, cómo es la tendencia, el crecimiento de un tema en particular. También podemos conocer de la obsolescencia de la información de un determinado tema, cuánto este tema ha perdido vigencia, ¿verdad? Y en cuánto tiempo esa vigencia se pierde. Esto lo conocemos como bibliometría. ¿Para qué nos sirve la bibliometría? Bueno, entre una de las beneficios nos permite descubrir las revistas más convenientes donde publicar. Ya lo vimos en la unidad 2, ¿verdad? A través de varias herramientas como el Journal Citation Report, entre otras cosas, el análisis en los índices de búsqueda de información, ahí podemos ubicar información. La bibliometría nos sirve para esto. También localizar los investigadores más importantes de una área o también encontrar posibles colaboradores a nuestra investigación. También podemos indagar tendencias de investigación en distintas áreas del conocimiento o por país, inclusive qué países pueden estar investigando más sobre qué tema. También en las unidades que trabajan con presupuestos, por ejemplo, en el área, la Dirección de Investigación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, los analistas revisan todo el tema de la bibliometría, hacen sus cálculos y permiten distribuir presupuesto entre los investigadores o los grupos que sean más rentables. Para esto nos sirve esta información que nos da la bibliometría como tal. Nos permite identificar y contratar talentos emergentes porque en este caso estas unidades hacen búsquedas de investigadores que han tenido un crecimiento en citaciones bastante sostenido en el tiempo, en los últimos 3, 4, 5 años, cuál ha sido su crecimiento en producción científica, y estos talentos sirven para elevar los índices de producción de una universidad. Les digo el caso bastante sencillo. En nuestra universidad hay un investigador que prácticamente es el que sube todos los índices de producción de la universidad. En 2 años colocó a la universidad en el tema de ciencias del deporte, la colocó en la primera de Chile. ¿Por qué? Porque es un investigador que publica muchísimo, publica prácticamente un artículo por mes y en puras revistas de cuartil 1. Entonces, claro, nosotros identificamos este tipo de investigador, un investigador bastante joven, con 40 años de edad, que tiene esa producción tan alta, que está generando, participa constantemente en grupos de investigación, colabora con otras universidades importantes, ¿verdad? Él estuvo hasta el año pasado, hasta el 2020, estuvo como de planta dentro de la universidad. Actualmente está en España, pero igual sigue colaborando con los artículos que él realiza impactan directamente a la universidad. Entonces, nos permite, por supuesto, identificar y contratar talentos emergentes. Y también como apoyo para determinar la estrategia científica de una institución. Porque este taller estamos hablando de bibliometría y cienciometría. Entonces, una universidad, cuando comienza a hacer sus estrategias, ¿verdad? De hacia dónde apuntar, qué temáticas
van a ser las más relevantes para un quinquenio, se basa en qué? En la bibliometría. No lo puede hacer en el aire, tomar y decir de un momento a otro, bueno, vamos a irnos a estudiar el agua, todo lo que son los recursos hídricos del país y vamos a convertirnos en los más importantes. No, hay que hacer un análisis, ¿verdad? Y en este caso la bibliometría le ofrece a las universidades ese tipo de información para la toma de decisiones. Aquí podemos ver, les voy a mostrar dos informes, ¿verdad? El informe de Cienciometría de Chile del 2014 y de investigación bibliométrica. Vamos a ver si me permite, no, me permite abrir el, y este tampoco, no puede ser. No revisé el... ¿Me permiten un momentito para buscarlo? Recuerden que está la lista colocada en el... Ok, le voy a mostrar aquí entonces el... Ok, esto es un informe bibliométrico. Fíjense que aquí está haciendo un periodo de análisis de 10 años, ¿verdad? 2008-2018, de las bases de datos de Scopus, Web of Science, Cielo y Google Scholar. Entonces, aquí nos muestra Scopus, las publicaciones por años. Este es un poco lo que vimos en Insight, no sé si recuerdan que nos daba toda esta información. Por supuesto que Insight es la herramienta más utilizada para todo lo que tiene que ver con análisis bibliométricos. Aquí tenemos publicaciones con más artículos publicados, ¿verdad? Autores con más publicaciones, aquí están los apellidos, ¿verdad? Solo de Scopus, colaboración institucional, artículos con más citas, y esto que ustedes ven aquí es un gráfico que se hace por un software o una plataforma que se llama Boss Viewer, que les recomiendo que la bajen, es gratuita. Ahorita les coloco en el chat cómo se escribe para que lo busquen y lo instalen, porque es bastante fácil de usar, y les hace esta especie de redes. La pueden hacer por autor, por países, por temáticas, de dónde proviene, ¿verdad? ¿Cuáles son todas las redes de interacción entre los temas que ustedes estén buscando? Por ejemplo, si están buscando una palabra clave, ustedes pueden saber la palabra clave con qué otros términos se relaciona, ¿verdad? Todas las redes. Si es un autor, también con qué otros autores ha interactuado o ha colaborado ese autor en particular, y así con los países y así sucesivamente. Este les sirve muchísimo para graficar y se ve mucho más sencillo, se ve mucho más sencillo de presentar. Aquí tenemos también otro tipo de, en Boss Beaver también, pero otra forma de presentarlo, esto mismo, pero aquí lo coloca ya por colores, y esto es de palabras clave, fíjense. Estudios latinoamericanos, edad, China, Latinoamérica, y aquí están viendo un poco lo que son las temáticas más utilizados específicamente en ese diseño, en estos 10 años del 2008 al 2018. Aquí hay otro, también esto lo pueden hacer con el Boss Viewer, también es con palabras claves.
Fíjense, depresión también se orienta a población, relaciones y así. Se ve mucho más. Aquí tenemos Web of Science, lo que es el análisis bibliométrico de Web of Science, publicaciones por año, autores con más publicaciones. Y aquí también debe estar al final el WOS Beaver para WOS. El otro era para Scopus, este es para WOS. Esta plataforma les permite graficar documentos que ustedes bajen de WOS, Scopus y también de esta base de datos, el PubMed. Estas 3 bases de datos les permite graficar esto, no para otras bases de datos. Aquí van un poco también, y fíjense cómo lo presenta aquí, lo ponen de manera diferente. Aquí está Google Académico, mapa de palabras claves, América, el tema que más se ha repetido, y ahí se va viendo más o menos la interacción que ha tenido con otras palabras clave. Aquí hay unas que están solas, ¿ves? Estructura, área, pero la que más se repite es América, por eso el globito es mucho más grande. Y así, dependiendo del tamaño del globo, es el uso de esa palabra clave. Entonces, esto es lo que se conoce como un informe bibliométrico macro, porque aquí estamos hablando en general. Volvamos nuevamente a la presentación. Creo que tengo algo en el chat, déjenme revisar. Podría ejecutar un ejemplo con WOS Beaver, ya lo vamos a ver cuando vayamos específicamente hablando de este software. Yo lo tengo instalado, les voy a hacer una búsqueda en WOS, ¿verdad? Y de allí lo vamos a convertir a un gráfico de redes en WOS Beaver. Lo vamos a ver ahorita, Hugo. Les recomiendo que lo bajen, les recomiendo que bajen esta aplicación que es gratuita. Ok, estábamos aquí. Ok, la bibliometría se fundamenta en un conjunto de leyes empíricas las cuales se han establecido gracias a estudios cuantitativos en los que interviene el recuento de número de artículos, número de revistas, número de autores. Son leyes de la bibliometría, de las cuales vamos a ver ahorita. La ley de Bradford, ¿verdad? O concentración, dispersión de la literatura. Hay una ley de Lotka, ¿verdad? O ley de crecimiento exponencial en la distribución de autores. Y el índice de Price o ley de obsolescencia de la información. La de la obsolescencia es nosotros tomamos la información de las bases de datos, ¿verdad? Todos los resultados de las bases de datos y los vamos colocando, lo ordenamos por años, donde coincidan, ¿verdad? El mayor número de años, allí podremos decir que donde haya mayor número de registros por año, podemos decir que esa ley se aplica si pasa de 5 años, tiene mayoría de obras de más de 5 años, podríamos estar hablando de una producción obsoleta. Una información que tiene más de 5 años, podríamos decir que está obsoleta. Por eso es que cuando nosotros hacemos un artículo científico, tenemos que tener cuidado de que haya un equilibrio. Yo no digo que no vayan a colocar documentos de hace 5 años, de 6, de 7, de 8, de 9 o 10. ¿Por qué? Porque podrían estar utilizando como manera de referencial de algún tema específico, ¿verdad? Pero no puede estar más del 50% de su bibliografía en años posteriores a 5 años, anteriores a 5 años atrás. ¿Por qué? Porque se considera obsoleto. Entonces tiene que haber un equilibrio entre bibliografía del año
¿verdad? En curso de los años anteriores y una menor concentración en años anteriores. La ley de Bradford o dispersión de la literatura. Fíjense algo. Aquí nos dice que este es el acumulado, ¿verdad?, de revistas y este es la productividad. Entonces, a mayor producción ¿cómo se llama?, de artículos por año, ahí podríamos estar hablando de la dispersión de la literatura. Aquí podríamos decir que a mayor número de publicaciones, y estas son las citaciones como tal. A mayor número de publicaciones, mayor número de citaciones. Un núcleo reducido de revistas concentra la mayor cantidad de artículos sobre un tema. Es la ley 80-20. La concentración de la productividad es sinónimo de especialización. Eso es lo que nos dice la ley de Bradford en su enunciado. Se conoce también como ley 80-20. Las aplicaciones para identificar cuáles son las revistas especializadas que publican con mayor frecuencia sobre un tema dado, las revistas núcleo, ¿verdad? Las revistas núcleo de la especialización. Cálculo del costo de adquisición de las revistas núcleo para las bibliotecas, hacer el desarrollo de colecciones, también para determinar el número de revistas que incluyen un determinado porcentaje de trabajo sobre un tema, es decir, la especialización del tema. También nos sirve para determinar la cobertura temática total que podría obtenerse para un determinado presupuesto de gasto. Y también, como último punto, previsión de las tendencias de publicación de trabajo sobre temas específicos. Esto es lo que es la ley de Bradford. No sé si tienen alguna pregunta o alguna recomendación. ¿Cómo sacamos las revistas núcleo? Si yo ordeno, ¿verdad?, las revistas de un área específica, ¿verdad? De un área específica. Las ordeno por citaciones, las más citadas primero, y luego, y así sucesivamente hasta abajo, de una especialidad, las que concentren el menor número de citaciones estarán al final, no son las revistas núcleo. Las que tengan el mayor número de citaciones, que por supuesto van a aparecer en las primeras posiciones, hablaríamos de los cuartiles. ¿Recuerdan a los cuartiles? El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, algo parecido a eso. Las que están en este 20% son las revistas más especializadas en su temática, ¿verdad? Y conforme van bajando en citaciones, entonces son revistas que no son tan especializadas, porque quizás están mezcladas con otras especialidades, aparte de por ejemplo, el área de medicina. Lo vimos cuando vimos Journal Citation Report, que podíamos conseguir una revista que tenía temática de medicina, pero también tenía de educación o tenía multidisciplinario, que trataba de todo un poco. Entonces eso dispersa espérense un momentito. ¿No sirve ordenarlas según índice H? No sirve ordenarlas por índice H, en este caso, porque recuerden que el índice H lo tomamos para una institución, lo podemos tomar para un autor, ¿verdad? Y es por el número se saca, el índice H, recuerden que se saca. Si yo ordeno los artículos que tiene una institución, vamos a hablar de la institución, que tiene una institución, y del otro lado los ordeno por citaciones donde coincida, por ejemplo,
Un índice H de 5 quiere decir que si yo ordeno todos los artículos que tiene un investigador y además por citaciones, donde coincida el artículo 5 con 5 citaciones, eso sería el índice H de esa institución. Lo mismo también para un país y lo mismo también para un investigador. Así es como se conforma el índice H. Por eso es que no sirve el índice H. Tendrían que sacarlo lo sacan por Insight, ¿verdad? Lo ordenan, pónganse que ustedes quieran en ciencias sociales. Todas las revistas del tema de áreas sociales lo ordenan por citaciones y las que estén en los primeros 20, bueno, no, a lo mejor hay revistas que no van a llegar a 20, por supuesto, porque son temas muy específicos. En ese caso, las que ocupan las primeras posiciones son las revistas núcleos, ¿verdad? De la especialidad. Son las que son más especializadas. Ya hacia abajo podríamos estar hablando que son revistas que pueden estar ligadas con otras cosas, por decirlo de alguna manera. Para las revistas no pueden utilizar el índice H. En última instancia, el factor de impacto. Ok, continuemos aquí. La ley del OCTA, que nos habla de la productividad de los autores, nos dice esta ley que el mayor número de autores publican el menor número de trabajos, mientras que el menor número de autores publica un mayor número de trabajos, siendo este el grupo más prolífico. Eso es parecida, ¿verdad?, a la ley de Bradford, pero aplicada a los autores. Un número muy pequeño de autores, podríamos decir que son los que más producen, son en este caso los autores más productivos. Entonces esto nos ayuda, la ley del OCTA nos ayuda, en este caso, a conocer cuáles son los autores más prolíficos en un tema específico. Y igual, también lo pueden sacar por Insight, colocan un tema en particular, ven los autores que tienen más productividad y esos son los autores más productivos. Un número muy pequeño de investigadores son los que tienen el mayor número de artículos y viceversa. Y la ley de Price, ¿verdad?, que nos dice que la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápido, mientras que el número de publicaciones, es decir, el número de documentos, se multiplica por 2 cada 10 a 15 años aproximadamente. El número de citas que reciben tales publicaciones se divide por 2 cada 10 años aproximadamente. La vida media de la literatura de las diversas ramas científicas, por supuesto que es variable. Ojo, este tema de los 5 años es importante que sepan que en las ciencias sociales no es igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ciencias sociales tienen digamos que un procesamiento mucho más lento que las ciencias puras. Por ejemplo, el tema del coronavirus. Fíjense todo lo que ha salido sobre coronavirus, COVID, virus, toda esta información, ya podríamos decir que una información del año pasado ya es prácticamente obsoleta. ¿Por qué? Porque se está generando demasiado rápido, pero eso no aplica para las ciencias sociales, donde se hace un estudio, ¿verdad?, quizás de la población, que tardó unos 3, 4 años en terminar ese estudio, el análisis para hacer nuevamente un estudio parecido a eso, toma su tiempo. Entonces no es lo mismo para las ciencias puras que para las ciencias sociales. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Pero podemos estar hablando de una información obsoleta de más de 5 años. O sea que tenemos que tener cuidado de no tener mucha información de años anteriores a 5 años, sino que sean lo más actualizado posible. Y también depende el tipo de artículo, ¿no? Fíjense, aquí está el número de artículos por año, ¿verdad? Aquí pueden ver número de artículos, número de referencia
referencias menores a 5 años, y aquí sale el índice de Price de 51.4, 58.1. De 1974 tenemos 8 artículos, fíjense, 8 artículos, de las cuales tuvieron 445 referencias, y menores a 5 años del 70 al 74, 96, lo que quiere decir que es un índice de Price de 25.5. Entonces aquí vamos sacando, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver todos los años 1940, tengo, déjenme ver aquí un momentito, 65 artículos, 690 referencias. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las referencias que habían en estos 65 artículos. En estos 65 artículos habían 690 referencias, que eran menores a 5 años, del 36 al 40, 355. Tiene un índice Price de 51.4, o sea, bastante elevado, o sea, bastante obsoleto. Porque 690 referencias eran menores a 1936, 1940. Entonces nos da un índice de 51.4. Entonces, sumado todo eso, todos los años que yo pueda tener en mi bibliografía, tengo 27.8, sería el total. Aquí tengo varias, no tengo nada en el chat. Entonces, así es como construyen ustedes esta matriz para esta ley, la ley de Price o de obsolescencia de la información. Es importante que la tengan. Recuerden que cuando vimos los gestores bibliográficos, Zotero tiene una utilidad donde ustedes pueden colocar sus bibliografías, se las muestra por año. Entonces eso es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver allí cuánta referencia tenemos por año, y ahí podríamos equilibrarla. Si vemos que tenemos mucho de años anteriores, tratar de que que también haya de la actualidad, de 2018, 2020, 2019, 2021 inclusive, ¿no? Y esto, como les digo, depende mucho también del área del conocimiento. Vamos a hablar de indicadores, aunque hemos hablado muchísimo de indicadores a lo largo de todo el curso. Un indicador es un instrumento, ¿verdad?, que nos proporciona información acerca de algún aspecto significativo de la realidad. No es más que una señal que permite captar y representar aspectos de una realidad que no son directamente accesibles al observador. ¿Por qué? Porque los indicadores nosotros tenemos que construirlos. Fíjense que el mismo nombre lo dice, indicador. Se indica algo, indica una tendencia hacia arriba o una tendencia hacia abajo. Ese es el indicador. Ahora, el construir esos indicadores es lo que es un poquitico más complejo. ¿Cómo construimos los indicadores? Los rasgos de los indicadores, ¿verdad?, que son sintéticos, en este caso, tienen la capacidad para orientar en tomas de decisiones, ya que aportan un cúmulo de información más manejable. También deben referirse a rasgos estables del sistema que estamos evaluando. Su obtención debe ser viable, ¿verdad? Yo no puedo colocar unos indicadores que no voy a poder medirlos después. Por ejemplo, imagínense que haya un indicador que sea calidad del aire. O sea, para medir la calidad del aire yo tengo que tener unos instrumentos específicos. Entonces no es tan viable como otros tipos de indicadores. También nos dan información significativa porque permiten significar una cosa con indicios o también a través de señales. Aquí tenemos los tipos de indicadores, ¿verdad? Desde el punto de vista de la bibliometría, tenemos unos indicadores macro, ¿verdad?, que son mucho más amplios.
unos indicadores meso, que digamos que es el intermedio, la parte media de los indicadores, y unos indicadores micro. Los indicadores de citas, autores, producción local, los indicadores MASO a nivel de universidades, ¿verdad? Más local, y los macros podríamos estar hablando de a nivel mundial, los rankings universitarios como el Simago Journal Rank, que nos da ranking de universidades, de países. Eso podríamos estar hablando que es un indicador macro. Un indicador micro sería la cita, un autor, la producción de una universidad específicamente. Eso es lo que son los indicadores micro. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a recoger indicadores, tenemos que saber si el que vamos a recoger es un indicador micro o uno meso o medio, o indicador mucho más amplio, ¿verdad? Que indique un tema a nivel mundial, o voy a comparar a través de universidades o países también. Los indicadores bibliométricos, los que miden la cantidad de las publicaciones científicas, son los indicadores de publicación. O sea, miden la cantidad de publicaciones científicas, fíjense. Esto es un indicador de publicación. Tenemos también los que miden la calidad y el impacto desde las relaciones entre las publicaciones científicas. Son los indicadores de citación. ¿Cuántas citas obtiene un artículo? ¿Cuántos por autor? ¿Cuántos por revistas? Estos son los indicadores de citación. Los tipos de indicadores bibliométricos, podríamos hablar, ya creo que lo habíamos visto cuando vimos el Journal Citation Report, los de productividad, que son los números de documentos citables, la tasa de crecimiento, el índice de actividad temática, los de impacto sería citas recibidas, el número de citas recibidas, el promedio de citas por artículo, ¿verdad? Eso es un impacto. Y el impacto normalizado, ¿verdad? Ya sea de la revista o también del artículo. También tenemos uno de colaboración y contribución. Eso es un tipo, son varios tipos de indicadores. Ahí estaríamos hablando el número de países colaboradores, ¿verdad? La tasa de colaboración interna entre países, el índice de coautoría, o sea, cuántos artículos tienen 2, 3, 4 autores, o institucional, y la endogamia. Si saben qué es la endogamia, yo creo que lo nombré en alguno de los cursos, no, si recuerdan qué es la endogamia. ¿Alguien podría refrescarnos el...? Y si no lo saben, me lo preguntan. Morela, no sé qué es la endogamia. Refréscame la memoria porque no recuerdo qué es la endogamia. Este concepto es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque la endogamia es este elemento, ¿verdad? Cuando dos autores ya sea de una misma institución, de una misma región o de un mismo país, trabajan juntos. La endogamia no está bien vista, ¿verdad? Desde el punto de vista académico, porque no hay colaboración. Y si no hay colaboración con otras entidades, entonces se tiende mucho a, digamos, manipular la información que pudiera tener esa investigación como tal. Entonces, siempre es recomendable cuando se hace un artículo, una producción, una investigación, que haya colaboración con otras, primero, universidades, si lo queremos hacer a nivel nacional, o también con otros países. No pueden ser una investigación con 5 autores y los 5 autores pertenecen a la misma universidad. Ahí estaríamos hablando de endogamia. Y eso hay que evitarlo en lo posible. También las Altmetric, vimos Altmetric en taller anterior, el número de descarga, ¿verdad? Del artículo como tal,
el uso de Mendeley, si ha sido descargado en Mendeley, si ha sido subido a Mendeley, y las menciones en Twitter. Estos son indicadores bibliométricos de almetrías como tal. Estos son indicadores desde el punto de vista bibliométrico. Por supuesto que podrían salir otros más. Las fuentes que nos permiten obtener información de datos bibliométricos, tenemos a WebSign, a Dialnet, a Scopus, por supuesto, Journal Citation Report, Redalytics, Cielo. Hugo me dice que el otro día vi un artículo con 54. Eso ya me pareció excesivo. Te voy a decir algo. En el área de astronomía es muy común que haya más de 2.000 autores. 2.000 autores. Es una barbaridad. Eso me llamó a mí la atención porque yo estaba haciendo un análisis de las temáticas con las que trabaja la Universidad Católica y por supuesto estaba la astronomía. Y me doy cuenta que habían artículos donde habían participado 2.500, 3.000, 3.500 autores. Claro, ya yo decía, bueno, 3.500 autores, y empecé a investigar un poco sobre eso, y es que resulta que ellos colocan como autores también a todas las personas que pertenecen al proyecto, hasta la señora que llevaba el café. Esta persona es incorporada como autor al artículo, porque son 2.500, 3.500, entonces si hay una colaboración entre 5 países, imagínense, dentro de cada país pueden estar trabajando 2 o 3 universidades, entonces esas 2 o 3 universidades incorporan a todo el equipo que trabajó, ¿verdad?, para la realización de esa investigación en particular. Entonces podemos conseguir artículos con muchísimos autores, donde el liderazgo lo representan, por ejemplo, una universidad en particular de algún país. En este caso Chile tiene un liderazgo bastante importante en el tema de astronomía, porque tiene universidades que son muy reconocidas desde el punto de vista de esta temática, y entonces siempre están liderando estas investigaciones los investigadores de Chile. Es importante que sepan eso. Aquí déjame leer un momentito Por eso, pero eso no es correcto para el desarrollo de la ciencia si se asume que un autor debe tener una tarea. Es como el fomento de los escritores. Exactamente, Hugo, exactamente así. ¿Por qué? Porque si tú estás colocando a todas las personas, todo, inclusive a la persona que hizo la transcripción del documento, que a lo mejor era una secretaria, claro, le estás dando su crédito a cada uno, pero allí ya no estaríamos hablando de ciencia como tal, porque entonces si aparece ese artículo en WebSign, ¿cuál puede haber sido el aporte que puede haber dado esa persona que hayan incorporado por cualquier cosa? Aunque ahorita las revistas, les voy a decir algo, las revistas están mucho más recelosas con ese tema, y ellos piden un análisis de qué hizo cada autor. No es ponerlo por ponerlo, sino que si usted me va a poner que hay 5 autores, que hizo el autor 1, que hizo el autor 2, que hizo el 3, específicamente. No es colocarlo como usted quiera, ¿verdad? Porque eso al final trae como también muchísimos roces entre los investigadores, porque quizás el que obtuvo el liderazgo no es el que trabajó más, sino que quizás era el jefe del proyecto y fue tomado como líder o autor de correspondencia, y él queda con el liderazgo dentro del artículo o de la investigación. Entonces, ese tema es bastante, bueno, yo creo que saldría hasta un curso específicamente con este tema de las autorías dentro de las investigaciones científicas. Es un tema, de verdad que sí. Ok, les decía entonces que estas son las fuentes, ¿verdad?, de datos, de dónde podemos nosotros obtener datos para obtener esos indicadores. Por supuesto, WebSign no puede faltar,
El Journal Citation Report nos da muchísima información. Bueno, ustedes lo vieron cuando tuvimos ese taller, toda la cantidad de información que nos da de la revista, del autor, por países. El insight tampoco puede faltar, por supuesto, porque nos da muchísima información. Nada más con tener el insight, yo creo que podemos sacar toda la información en producción científica que necesitemos, pues. Aquí tenemos, bueno, hablando de Insight, esta plataforma que ya la vimos, creo que fue el primer módulo del segundo taller, donde hablamos de Insight, que nos permite analizar, sacar reporte o organizar también la información como nosotros la necesitemos. Ya esto lo vimos en detalle, de hecho hasta hubo una tarea que teníamos que sacar algunos indicadores de esta plataforma. Aquí tenemos Journal Citation Report, si me hago Journal Run, ¿verdad? Nos da una información para nosotros evaluar y hacer el reporte, un informe bibliométrico con los datos que nosotros necesitemos, dependiendo del nivel de reporte que queremos hacer, si es un reporte micro, macro o meso. Eso sí es importante que cuando vayamos a empezar a hacer nuestro reporte bibliométrico o nuestro informe bibliométrico, tengamos en cuenta qué tipo de informe, de indicador, si es macro, meso o micro. No, se pueden ligar, por supuesto. Yo puedo tener en un solo reporte muy amplio, puedo tener los 3 niveles de indicadores. Pero si me están pidiendo algo en específico, por ejemplo, el número de investigaciones de una universidad específica, no tendría sentido irme al tema de países o al tema de producción, sino que sería ya muy, muy específico. Permítanme un momentito. Aquí tenemos la base de datos bibliométricas, bibliográficas y métricas como Web of Science y Scopus, plataformas de evaluación como Journal Citation Report y Simago Journal Run para evaluar. Estas son plataformas que me permiten a mí evaluar. Y para tomar indicadores bibliométricos como tal, tenemos el Insight y por supuesto el Journal Impact Factor, que es el factor de impacto de una revista como tal, y el Simago Journal Run. También hay otro, el Exaival, que pertenece a Scopus, ¿verdad? También nos permite tomar indicadores, claro, es menos conocido también, el Exaival, pero también hace lo mismo que Insight con un poquitito más de facilidades, ¿no? El Insight y el Exaival son dos plataformas muy parecidas, lo único es que una pertenece a Clarivate y la otra pertenece a Elsevier como tal. Los usos de los informes bibliométricos, ¿verdad? Aquí tenemos para hacer memorias anuales de cómo se comportó la producción de una universidad específicamente en un año específico. También podemos hacer un informe bibliométrico como un reporte específico por un tema de cómo creció un área del conocimiento específicamente dentro de una universidad, dentro de un país, dentro de una región inclusive. No solamente yo puedo a través de estas plataformas ubicar, por ejemplo, América Latina, cómo se comportó, por ejemplo, el tema de la medicina en América Latina el año 2021. Y entonces ahí estoy sacando un reporte específico por un tema. También, como les decía, la memoria anual de una institución, cuál fue el crecimiento en cada una de sus áreas, por facultades, inclusive puedo sacarlo por facultades, por investigación, por investigadores, y también nos sirve para la toma de decisiones. Como le decía, yo recuerdo que en el 2019 a mí se me solicitó un informe bibliométrico analizando
comparando más bien la producción científica de la universidad, de nuestra universidad, de la Católica, con otras 2 universidades más, ¿verdad? Cómo era el comportamiento, primero también por las citaciones, por la producción científica en los últimos 5 años. Y además, se me pidió también otro informe donde analizáramos la producción científica de la universidad, una proyección, ojo, de la universidad con respecto a un investigador en particular. Es decir, si ese investigador estaba en los próximos 5 años, cuánto sería la producción, cuánto sería el estimado, y si no estaba ese investigador. Y además, colocando a los investigadores más reconocidos a nivel mundial, los más reconocidos a nivel mundial, si nosotros incorporábamos a 2 de ellos en estos 5 años, cuánto más o menos podía crecer la producción de la universidad. Entonces, esos son informes muy específicos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y eso lo que pretendía era conocer si, ok, yo saco a este investigador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya yo crecí en esa área específicamente que me interesaba posicionarme. Ahora necesito posicionarme en otra área del conocimiento, ¿verdad? Para que haya un poco más de diversidad. Si yo saco ese investigador, pero coloco a otros 2, ¿cuánto podría crecer la universidad en producción? Es decir, si el año pasado hicimos 1.200, tuvimos 1.200 publicaciones o artículos, ¿cuántas podríamos tener en el 2022? ¿Cuántas en el 2023? Y así. ¿Y cómo sacamos eso? No es que uno sea mago, ni que uno sea adivino, no, sino que recuérdense que hay un índice normalizado, ¿sí? ¿Cuánto se espera por área y por revista que debería ser las citaciones? Entonces, haciendo todos esos cálculos, nosotros podemos conocer ese tipo de información. No es sencilla, por supuesto que no es sencilla, pero nos da información importantísima para la toma de decisión. Son reportes muy específicos, informes muy específicos para la toma de decisiones. Ya tenemos nuestro informe, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro informe. Sabemos que es un informe, por ejemplo, macro. ¿Qué debe llevar nuestro informe? ¿Cuáles son las secciones de este informe? Estamos hablando de un resumen, ¿verdad? El nivel de agregación, en este caso, la descripción de fuentes e indicadores de donde estamos tomando la información, qué campos y disciplinas nosotros vamos a desglosar en nuestro informe. Podemos también colocar una comparación, un benchmarking, ¿verdad? Con otras universidades, inclusive con otras disciplinas o con otros investigadores, si quisiésemos, ¿no? Ahí estaríamos hablando de benchmarking como tal. La estructura del informe, tenemos que saber el tipo de informe, la disciplina, el grupo, que en este caso sería facultad, la institución, el objetivo, ¿verdad?, de este informe, las fuentes de datos, es decir, de dónde estamos obteniendo nosotros la información, si es de Journal Citation Report, si es de Saibal, si es de Insight, cualquiera de las bases de datos que nosotros estemos utilizando. El nivel de agregación, ¿verdad? Y los indicadores que nosotros vamos a utilizar para desglosar el informe como tal. ¿Me permiten que voy a tomar un poquito de agua? Fuentes de datos. Web of Science, Scopus, Google Scholar o Publish or Perish. También es una plataforma que ustedes pueden descargar y les permite, este Publish or Perish, por autor, por institución o por país, ustedes pueden saber
cuántas son y cuáles son las publicaciones que tiene, ya sea un autor, una institución o un país. Pueden descargarla, esta aplicación se llama Publish o Perish. Repositorios y sistemas de información institucionales, esto estaríamos hablando del repositorio institucional, por ejemplo, de la Universidad Católica, información de sistemas nacionales de evaluación, y fuentes y sistemas de información regional como Cielo, Redalí. Estos pueden ser fuentes de datos que nosotros usemos para comparar o para obtener indicadores para nuestro informe. Todo nos sirve, todo lo que nos dé información o datos nos sirve. Si es un informe de indicadores, tendría yo que colocar si son indicadores de producción, de citación, de colaboración o de excelencia también. Los indicadores de excelencia, la mayoría de estas bases de datos ya no lo incluyen, no es necesario hacer mayor trabajo, de hecho lo pueden conseguir en Scopus y también en Insight se ven también los indicadores de excelencia de las instituciones. Si es un informe de benchmarking, comparamos, ¿verdad?, con respecto a tamaño del campo, es decir, el número de documentos entre una institución y otro, tamaño del recurso humano, es decir, número de investigadores que hay en una universidad o en otra, o en una facultad y otra, y así, entre un país y otro, el objetivo y misión de cada una de las instituciones que yo voy a comparar, por supuesto, porque a lo mejor si yo comparo una institución que es una universidad con un instituto de investigación, son dos objetivos y misiones diferentes. Y el comportamiento también de la disciplina que yo quiero comparar como tal. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Patrones de colaboración nacional, institucional e internacional. Fíjense que aquí el internacional tiene 50%, está bien, ¿por qué? Porque es un patrón de colaboración con otros países del 50%, y nacional un 13%, e institucional 37%. Institucional quiere decir que un investigador colaboró con pares de su propia institución. Aquí colaboró con pares de su mismo, pueden ser de otras universidades, pero del mismo país o de la misma región. Y un 50% de patrón de colaboración internacional, es decir, con pares de otros países. También tenemos aquí el liderazgo científico, ¿verdad? Digamos que esto podría formar parte de un informe de benchmarking, ¿verdad? Con patrones de colaboración. Entonces, el liderazgo científico se mide con liderazgo el 62%, es decir, 62% quiere decir que este porcentaje es de autores que fueron autores de correspondencia dentro de una institución, dentro de un país, es decir, el 62%. Y sin liderazgo, es decir, otros autores que estuvieron de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de 2.500, de 3.500, hay un 38%. Esto también podemos obtenerlo. De hecho, les digo que Insight actualmente incorporó ese indicador que era el primer autor o autor de correspondencia. Antes eso no existía. Entonces, ¿qué tocaba? Bueno, que a mí me tocó hacerlo varias veces. Ir artículo por artículo, por ejemplo, en 1.500 artículos, yo tenía que ir artículo por artículo y ver quién era el autor de correspondencia, es decir, el líder de esa investigación. Y ese es el autor que tiene liderazgo. Entonces, imagínense ustedes, para 1.500 artículos, uno a uno, y ver quién era. Claro, ustedes hacen hacen una búsqueda en WebSign o en Scopus, lo ordenan, ven quién es el autor de
de correspondencia, ahí lo sacan. Pareciera fácil, pero eso lo puedes hacer con 5, 10, 15, hasta 20. Pero ya 100, 200, 300, 400, 1000 es muchísimo. Pero ahora, WebSign, ¿verdad? A través de su plataforma Insight, incorporó este indicador que yo lo amo. ¿Por qué? Porque solamente lo que hago es darle un clic, que me ubique el autor líder, ¿verdad? Y ahí aparece. Mucho más sencillo. El otro que yo estaría esperando, que me gustaría mucho que incorporaran en los próximos tiempos, es el sexo. Porque ese es otro tema también, que si se han dado cuenta, yo no lo he tocado en lo que es el género, ¿no? El enfoque de género, porque las bases de datos es bastante difícil por el tema de los nombres, ¿no? Y que muchos autores, como no lo pide la revista, no lo pide la base de datos, no se coloca, pero es interesante. Y yo creo que con los años ese indicador se va a colocar allí, porque es importante saber la participación de las mujeres dentro de cada una de las investigaciones que se hacen, ya sea por institución, por país o a nivel internacional. Ese indicador es importantísimo. Estoy segura que en los próximos años va a aparecer en las bases de datos. Y es muy sencillo, porque tú lo que haces es incorporar las editoriales, un campo de sexo, ¿verdad? Mujer, hombre, binario, otro y así. Pero es importante que aparezca ese indicador, que los han ido colocando poco a poco, bueno, gracias a Dios. Menos trabajo para uno. Aquí también hay un gráfico con indicios de calidad que podríamos colocar en nuestro informe, ¿verdad? En nuestro informe bibliométrico, fíjense, por tipología documental, podríamos decir que el 75% de esa producción que yo tomé son artículos. Proceeding, tenemos 2% de revisiones, conferencias y así sucesivamente. Y de dónde se publica también, contribuciones en otras tipologías, contribuciones en WOS y Scopus, contribuciones en otras revistas y un gráfico también con los cuartiles. Aquí podríamos estar hablando fácilmente de una institución, de un país, y también a nivel mundial, fíjense, cómo más o menos se comporta la producción dentro de los cuartiles. Aquí estamos hablando un 38% hacia el cuartil 4, el 14% más o menos en Q1, en Q2 19 y un Q3 29%. Si esto se trata de una universidad, fíjense, quiere decir que esta universidad tiene, donde más se envía la información es a revistas de cuartil 4, 38%. Entonces, esto para indicios de calidad no está bien visto. ¿Por qué? Porque son revistas, recuerdan esa lista que ha sido dividida en 4 partes. Ella estaría en las revistas de menor impacto, fíjense, publicando en revistas de menor impacto, el 38%. Y el más bajo lo tiene en revistas de cuartil 1, que son las de mayor impacto, donde hay revistas de núcleo, la mayoría de revistas núcleo de áreas, por áreas temáticas, tiene apenas un 14%. Entonces aquí en indicios de calidad no sería una institución de calidad. Ahora, los software de análisis que me estaba preguntando Hugo, ¿verdad? Tenemos el Publish or Perish, o publicar o perecer, y el WOS Beaver, que ya lo vamos a ver. Este Publish or Perish es gratuito, recuperas las citas de fuentes de datos diversos, incluido está el Google Scholar y el Microsoft Academy. Además, calcula los indicadores más habituales como el índice H del autor, el número total de trabajos publicados o el índice G también. Y el WOS Beaver, este software es para construir y visualizar redes bibliométricas. Tiene capacidad de distinguir tipos de mapas bibliográficos, uno relacionado entre los elementos investigados
y el otro facilita la identificación de los grupos o elementos relacionados. De hecho, les voy a hacer en este momento, como les dije, les voy a hacer una demostración de cómo trabaja este software de VoiceBeaver. Interesante que también puedan descargarlo y empezarlo a usar. Vamos entonces a voy a salir un momentito aquí para entrar a la aplicación. Espero que no. Ya, permítanme un momentito. Voy a hacer que lo haya descargado, que lo haya borrado, pero si lo borré, es muy sencillo. De hecho, lo haría con ustedes de bajar el software. Mientras tanto, pueden ir a buscar un cafecito, un té, agua. Ya, vamos a buscarlo aquí. voicebeaver.exe. Ok, aquí está. Está abriendo. Ok, se abrió. Ok, no sé si están viendo compartir. Ok, esta es la interfaz de este software, de VoiceBeaver. ¿Qué debo hacer yo? Ustedes lo ven así, pero yo debo lo primero que tengo que hacer es hacer la búsqueda que yo necesito. Imagínense que yo voy a ir a WebSign, ¿verdad? Y voy a hacer o a Scopus, a cualquiera de las dos, y voy a hacer una búsqueda. Podría ser aquí. Permítanme un momentito. Voy a hacer una búsqueda en WebSign. Biblioteca digital, recuerden. Aquí me voy a bases de datos referenciales. Vamos a hacerlo en WebSign. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? Sí. Estamos viendo el boss. El voz, pero no lo de WebSign. Así es. Ok, voy a compartir todo un momentito para que puedan ver todo el proceso completo. Ahora sí. Entonces, wow, ya desapareció ya
Ya desapareció la versión clásica de WebSign. Ok, vamos a poner aquí. Esto educación. Imagínense, 4 millones, pero solamente voy a buscar eh, los, los más citados. Voy a refinar. Y solo los del 2020, voy a refinar. Y solo que sean artículos. Refinar. Me vienen quedando 3066. ¿Dónde más puedo para que me quede bajo, muy bajo? Que sean Open Access. Open Access Gold, los dorados. Solamente. Nos dio 526, están viendo, ¿verdad? Yo lo voy a exportar, fíjense, yo lo voy a exportar a... Vamos a ver aquí. Aquí a texto plano. Y le voy a decir que el registro completo del 1 al 526. Bueno, al menos ya WebSign permite exportar de 1000 en 1000. Antes era de 500 en 500 y era un problema cuando pasaba de 1000, de 2000, de 3000, porque había que hacer este paso hasta llegar al número pues, de 500 en 500. Fíjense que aquí se guardó, abajo dice SaveRep 1 TXT. Lo ven en la parte inferior izquierda. Lo voy a abrir. Está aquí, ¿verdad? Y lo voy a guardar. Vamos a ponerle educación, ¿verdad? Educación, postviva. Y lo voy a guardar en el escritorio para poderlo recuperar después. Ahí está, ya yo hice mi búsqueda, lo guardé y ahora me vuelvo a ir nuevamente a la aplicación, ¿verdad? Que estábamos viendo. Entonces, aquí en crear, ¿verdad? Él me va a preguntar que si quiero crear un mapa basado en datos de redes, crear el área bibliográfica. Van a utilizar el segundo, referido a data bibliográfica. ¿Por qué? Porque él está trayendo información bibliográfica de una base de datos. Entonces, esta es la que voy a utilizar, la segunda. Le digo next, ¿verdad? O cliqueo en next. Entonces, él me está diciendo que va a leer la data desde WebSign, Scopus, Dimension también, fíjense, de Dimension o de PubMed. Como es de WebSign, yo dejo este. También fíjense que lo puede leer desde los gestores bibliográficos como en Know, RefWord y este sería Zotero, el RIS es Zotero. O también puedo bajar todo esto desde estas API de Microsoft Academy, Crossref, pero tendría yo que tener esa API para poder bajar esos datos. Entonces, bueno, en el caso de nosotros nos ocupa es la opción 1. Decimos aquí, cliqueamos donde dice Next. Y aquí yo voy a buscar ese archivito que acabo de guardar. ¿Recuerdan? Que se llama educación. Lo voy a buscar. Vamos, estaba en el escritorio y se llamaba... Aquí está. Y le digo, ok. Sigo con Next. Entonces, él me va a decir qué tipo de análisis quiero. Coautoría, coocurrencia, por autores, por organizaciones, por países, ¿verdad? Vamos a hacer una coautoría por autores para que me haga ese análisis.
fíjense que me va a tomar hasta 25 niveles de relación. Me dice que el número de documentos por autor, 5. Si él lo colocó en 5 es porque es el máximo que él ha conseguido en coautoría, ¿verdad? Por autor. Por eso fue que colocó ese 5. Y así mismo yo lo voy a dejar. No, aunque yo pudiera bajarlo, ¿no? A los que hayan colaborado al menos una vez, o 2, o 3, o 4. Pero vamos a dejarlo en 5 porque pareciera que es la ocurrencia que él consiguió. Le voy a decir, aquí le voy a cliquear donde dice Next otra vez. Número de actores seleccionado 11, next otra vez, y aquí me aparecen los autores, ¿verdad? Que han colaborado, el tipo de enlaces, los documentos, los que han colaborado, las citaciones, pero yo voy a cliquear donde dice finalizar, finish. Aquí está. Porque este es el de coautoría, fíjense. Son autores chinos, la mayoría. La contribución que hay entre ellos, que tienen al menos 5, han contribuido en 5 investigaciones. Son estos señores que están aquí. Jin, Chen, Yi, Wu, Chen y Li. Han contribuido al menos 5 veces con ellos, entre ellos mismos. Yo podría cambiarlo, ¿verdad? La visualización, puedo cambiar los documentos. Puedo colocarle marcos, ¿verdad? A cada uno de los nombres. Esto es un poco más para ancho, largo. Y para yo guardarlo, puedo hacerle un print screen o guardarlo. Casi siempre por print screen porque cuando ustedes lo coloquen en el documento que estén usando, no va a haber esta interacción que ustedes están viendo aquí. ¿Ves? Que yo cuando paso por alguna de las líneas, él se activa. En cambio, cuando lo hago con captura de pantalla, va a quedar plano, como lo vieron ustedes en estos informes que trabajaron allí. Entonces, bueno, save. Me va a preguntar dónde lo quiero guardar, y cómo lo quiero guardar, tipo mapa, tipo rec, y ya. Hay otros, ojo, hay otros software similares a estos que se llaman Payet y GML. Es muy complicado este Payet, y este GML funciona más o menos igual a VozBeaver, pero de los 3, inclusive hay otros más, pero el más sencillo de usar es este que les estoy mostrando hasta ahorita. Voy a hacer otro informe con esa misma información que ya habíamos visto, con esa misma base de datos, pero ya no la voy a hacer de autores. Ahí lo tengo ya. Próximo, vamos a hacer uno por países de coocurrencia. Voy a bajar lo que haya por lo menos interacción de 1. Aquí debería quedar mucho más amplio. Está corriendo el algoritmo, como están viendo. Claro, este es va a tardar un poquito más en salir porque es mucha más la interacción. Le dije que hubiesen interactuado al menos en alguna publicación por país. Entonces el gráfico debería quedar mucho más entre... ¡Wow! Quedó tan... Bueno, parece que lo tenemos por marcos, ¿no? No puedo cambiar el tipo de letras. Pero fíjense que aquí no hay prácticamente interacción, ¿ves? Entre estas palabras claves no hay interacción, solamente esta de diaportales con
aquí hay una interacción, pero esta taxonomía no interacciona. Hay dos aquí, pero no sé de cuál es la otra. Doble ciego. Hay una interacción con enzimas antioxidantes, metabolismo, COVID. Estas son palabras clave que salieron, ¿verdad? Que tienen una coocurrencia, al menos una relación con alguno de los demás artículos, al menos una. COVID-19, fíjense cómo este tema se repite bastante, COVID-19. Recuerden que hicimos un análisis de 526 referencias, ¿verdad? En el tema de educación en acceso abierto dorado. Este fue nuestro análisis. Si yo voy a hacer un informe bibliométrico, eso tiene que estar allí. Yo podría, ¿qué podría hacer yo? Bueno, hago un print screen. Hago el print screen y aquí le voy a colocar prueba 1 y lo voy a guardar en el... aquí en el escritorio. La cantidad de temáticas que hay en algo que tiene que ver con educación. Y el tema de educación, si se ponen a ver, no lo hemos visto por ningún lado. Claro, aquí le estoy colocando el tamaño, ¿verdad? La variación de tamaño de cada uno de los globitos. Puedo quitar las líneas. Editar los colores, ¿verdad? De cada uno de los... Colocar un background negro, el fondo negro, fíjense, que también se ve muy bonito. También aquí puedo hacerle un screenshot. Y a este le voy a poner prueba 2. Y lo que hago es colocarlo después donde yo quiera. Imagínense que yo tenga aquí este documento. Debería estar aquí. ¿Dónde está? ¿Lo ven? Y ahí está. Y lo coloco en mi informe. Fíjense que me coloca aquí el loguito de BuzzFeed. Y puedo poner, coloco una leyendita abajo, el gráfico de colaboración, no, interacción de palabras clave por países. Interacción de palabras clave. Aquí está. Es que no hay relación entre este y este, hay bastantes temas que están como aislados, pero sí tiene su, ¿cómo se llama? Sí tiene la interacción como tal. Vamos a ir nuevamente aquí, voy a hacer otro más. O autoría por países, vamos a ver. Conteo fraccional, no.
Miren este. La República China contribuye, o sea, colabora con Singapur, Vietnam, Pakistán, Yemen, Malasia, Irlanda, Turquía, con USA. Mira que, fíjense que tiene bastante, miren, bastante. Porque el globito de USA está más o menos grandecito. Con Japón también, fíjense, colabora con Japón también. Tailandia, Mauritania. Aquí está Brasil. Fíjense, Brasil. Vamos a ver si estará Chile por aquí. Está por abajo. Polonia, Malta, Escocia, Islandia. Quiero ver dónde está, a menos que España no esté. Egipto, Pakistán, Tailandia, Israel. Si yo me coloco aquí, fíjense, solamente Israel tiene colaboración con, a través, o sea, no directamente, sino a través de Turquía. De Turquía tiene relación con la República China, con Gales, Suiza, Bélgica, Suecia, Austria, Polonia, así Polonia, Eslovenia, fíjense. Me permite hacer este tipo de... Austria, este creo que era Hungría, donde me parece. Esto es solamente con, ¿cuánto? 526 artículos. Miren la cantidad de relaciones que hay, porque yo dejé que fueran solamente 3. Creo que le coloqué al menos con tres colaboraciones por países. Entonces, miren la cantidad, miren lo interesante de esto. Igual, screenshot. Le puedo poner aquí prueba 3. Es que a mí me encanta de verdad este software para trabajar. Y lo voy a pegar aquí. Tengo que insertar la imagen. Fíjense qué lindo. Educación, ciencia abierta, no, Open Access, ruta dorada. Creo que había tomado 2021 nada más, ¿no? Esta es aquí está. Ah, claro, website no puede faltar. No sé si alguno de ustedes logró descargar la aplicación para que hagamos una pruebita. Les voy a mostrar también el Publish or Perish. ¿Están viendo el Publish or Perish? Sí, Morales. Ok, qué bien. Entonces, yo podría buscar aquí un autor X, ¿verdad? Vamos a buscar Amador García Ramos. Fíjense toda la información que me da de Amador García Ramos, con todo lo que ha colaborado. Vamos otra vez a Public Page. Copiar los resultados.
puedo, ¿cómo se llama? Enviar esta información a un archivo CSV, Excel, resultados. Puedo enviarlo también a algún gestor bibliográfico como en Know, BigText, que es Mendeley, Zotero, ¿verdad? Puedo tomar las referencias de APA, de Chicago, de esta información del autor en específico, como tal. Entonces aquí voy a buscar, no sé si ustedes tienen algún autor por allí que quieran, que quiere que analicemos aquí en Publish or Perish. Voy a buscar la profesora Florence Telia. Aquí está buscando todos los Florence Telia. Claro, él me está mostrando todas las Florence Tellier que consigue. Tellier, Catalina. Bueno, pero aquí hay una que está con... Voy a decir que los resultados me los envié. Estoy guardando los resultados, ¿verdad? ¿Recuerdan la información de Florence Tellier? Que le dije que copiara los resultados. Aquí está. Toda la bibliografía de la profesora Florence Tellier con sus colaboraciones. Y aquí están los resultados. Miren las métricas. Fíjense. Florence Tellier, Publish Perish, los términos de búsqueda, ¿verdad? De dónde tomó los datos de Crossref, la fecha de hoy, las métricas, años de publicación de 1800, bueno, me imagino que es que tiene desde ese año, pero no necesariamente ella. Tiene 200 papers, 1547 citaciones. Aquí les dice las citaciones por año. Citaciones por paper 7.74. El índice H también, fíjense, el Eigen Index también. Y aquí están todas y cada una de sus 200 artículos. Es una investigadora, es la decana ahorita de Ciencias de la Universidad Católica. ¿Se dieron lo sencillo que es este software, no? Colocan el autor, voy a colocar aquí otro autor. Vamos a ver si consigue la profesora Mónica Tapia.
También puedo buscarlo por afiliaciones. Ojo, puedo poner aquí Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ok, esta es la que estoy buscando yo, Mónica Tapia. 2 citaciones. No, voy a buscar más bien por universidad. Está. Entonces le digo copiar resultados. También puedo guardarlo, pero en este caso le voy a decir copiar el reporte básico. Ahí también hay uno extendido. Vamos en este caso a pedir el extendido. Y voy a crear uno nuevo para no contaminar el anterior. Y lo pego aquí. Este es de la universidad, no es de ningún autor específico. Universidad Católica, Crossref, fíjense, citaciones por paper 5.54, 1108, ¿cómo se llama? 1108 artículos. Este es del 2008. Carolina Ojeda, Rodrigo Fuente, un profesor de la universidad del 2018. Y aquí están todas y cada una de los documentos, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que también me dio 200 documentos. No sé si es que es el límite que tiene el sistema para descargar, ¿no? Este es 2021, fíjense. 2016. Pareciera que va aquí. Bueno, orden alfabético no es, ni tampoco es orden ni alfabético ni cronológico, porque vi un 2019, después un 16, 2018. Quizás por citaciones, también podría ser que los haya ordenado por citaciones. 0.50 por año de citación, me imagino. ¿Se dan cuenta lo interesante de esta herramienta? Publish o Perish se llama. También pueden descargarla gratuitamente. Inclusive tiene otras utilidades, ¿verdad? Mucho más desarrolladas, pero ahorita, si ustedes quieren un taller específico de esto, bueno, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo, porque este software, por supuesto, que hace muchísimas otras cosas más, pero yo lo que quería era que ustedes lo conocieran, ver cómo funciona, si les va a servir o no les va a servir para su trabajo diario y qué tipo de información pueden bajar de aquí. Esta es una herramienta muy importante, por supuesto también como el Boss Beaver, este que tenemos aquí, este que vimos aquí, donde están los gráficos, donde lo podemos descargar para hacer nuestro informe de bibliométrico. Si lo vamos a hacer, depende de qué nivel lo vamos a hacer, micro, meso o macro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó todo claro o más oscuro de lo que estaba? Mucha información, pero bueno, vamos a trabajar. Sí, no se asusten porque yo me imagino que tienen la misma sensación que tuve yo, por lo menos la primera vez que vi el WOS. Yo de verdad que creo que hasta humo me salió de la cabeza porque yo decía, ¿qué es eso? Y bueno, nada, después lo descargué, empecé a hacer prácticas, vi algunos tutoriales en internet, y bueno, poco a poco lo fui entendiendo de para qué funciona, igual que el Publish of Perish. Después hice un taller de Publish of Perish que recientemente dictaron, creo que está en línea. Voy a tratar de conseguirles el enlace para que puedan entrar y puedan ver más en detalle el uso del Publish or Perish, para que si lo van a necesitar, sobre todo los bibliotecólogos,
interesante porque ustedes pueden crear ese servicio dentro de su biblioteca, de enviarle a cada uno de los profesores, de los investigadores, enviarles este listado, este informe, y ellos lo agradecen muchísimo porque a veces ni saben dónde es que se encuentran no tienen conformada toda su producción científica y lo agradecen muchísimo. Entonces, bueno, los que estén interesados me pueden escribir aparte y yo les voy a enviar el enlace. Sí que de Beaver no es tan fácil conseguir tutoriales y todo eso, pero sin embargo hay uno que otro por allí. ¿Alguna otra pregunta o alguna reflexión? Sé que esta temática no es tan digerible, ¿no? Porque no voy a decir que es difícil, no es tan digerible a la primera. Hay que machacarla y masticarla un par de veces para que pueda llegar, pero no se preocupen que poco a poco lo van a ir digiriendo. Ya el 19 estamos terminando el curso, si Dios quiere, y bueno, igual la evaluación será a la siguiente, por la semana siguiente. Si terminamos un viernes, ya la evaluación sería a la semana siguiente, después del 21 en adelante. Bueno, si no tenemos más nada que agregar, Mirta, Héctor, ¿tienen algo que...? No, nada por acá. Bueno, me despido entonces y nos vemos el día miércoles. De todas maneras, déjenme revisar bien antes de decirle miércoles. Voy a revisar ahorita el cronograma y, claro, si es el día viernes, le vamos a mandar el recordatorio igual. Que estén bien todos. Saludos. Saludos, feliz semana. Bye. Igual.